Señores, en vez de pedir prestado para irse a un resort a Punta Cana por 3 días y durar 2 años pagando esa bendita deuda, ahorre primero, que para tú invertir en la bolsa, en el mercado de valores, tú solo necesitas $1,000 o $20. Tan sencillo como eso. Queridos amigos, nos encontramos aquí en un nuevo capítulo de Contacto Podcast, este nuevo proyecto de revista Contacto que estamos muy contentos de haber comenzado en un mes que es el aniversario de revista Contacto, ya 7 años, muy felices y teniendo entrevistas un poco más humanas, en profundidad, con invitados muy increíbles como la que tenemos hoy, que Aide la va a presentar. Así es, Dusan. La invitada del día de hoy es una persona que yo particularmente admiro mucho. Es Daris Estrella, ella es consultora, es conferencista y autora de libros, que yo me hice un mea culpa temprano. Se suponía que iba a traer el libro de Daris, que hablando con Dusan decíamos, no lo leímos, pero así, porque Daris tiene una historia muy inspiradora. Además de eso, yo sé que si usted va, el libro se llama El hierro que forjó a la dama, ¿verdad, Daris? Así es. Y ese libro, usted se sienta a leerlo y tú te vas a sentir identificado con alguna parte de la historia de Daris. Daris es una mujer que viene de un pueblo, Daris es una mujer que no viene de una familia clase media, donde cualquiera de nosotros puede estar en alguno de los pasos de Daris en algún momento de su historia. Y si tú eres una persona que tú crees que tú no puedes por alguna razón, tú tienes que seguir la historia de Daris. Gracias. Yo de verdad que estoy feliz de estar compartiendo con ustedes aquí y sobre todo en este nuevo proyecto, ¿verdad? Del podcast. Sí. Así es, Daris. Además que tú eres una columnista de revista Contacto desde el principio prácticamente. Siempre has tenido tu columna donde nos has dado innumerables temas y ahora estás como conferencista, como siempre, dando charlas y con tu multifacética vida que llevas, Daris, y con un tema muy particular que tocaremos, que partiremos en esta entrevista, como es el que de las deudas. Sí, cómo superar las deudas, Dari. Y a nosotros cuando tú escribiste este artículo, nosotros dijimos, óyeme, este tema hay que sacarle provecho, porque a la gente se le dice mucho, invierte tu dinero, haz esto, pero hay una buena proporción de la población y de hecho personas en otros países que están metidos en un grupo de deudas y que no saben cómo salir y a veces se sienten en un hoyo. Y aunque es un tema lamentable, hay muchas personas que cuando deciden terminar con su vida, muchas de las ocasiones que lo hacen es por temas económicos y de deuda. Así es. Entonces, para comenzar con un tema que afecta tanto emocionalmente a las personas, que afecta tanto la vida de la convivencia, porque a veces hasta las parejas cuando comienzan a tener problemas económicos, comienzan también a tener problemas de pareja. La razón número 1 de divorcios en el mundo es el tema económico. No es la infidelidad, no es la violencia, es el tema económico. Que es un tema que afecta mucho. Daris, ¿cómo podemos comenzar a planificarnos, a organizarnos para salir de las deudas? Mira, yo creo que antes que eso, yo creo que hay varios factores de por qué la gente se endeuda. Y lo primero es la falta de educación financiera. O sea, por lo menos aquí en nuestro país no te enseñan finanzas ni en las escuelas públicas, ni en los colegios, ni siquiera en la universidad, a menos que tú obviamente vas a estudiar finanzas o negocios, tal vez que te dan una materia. Yo pienso que debería de ser una materia obligatoria en las escuelas, porque los muchachos se gradúan y no saben absolutamente nada. También hay una falta de cultura, ¿verdad? Nosotros vivimos en una cultura que yo le he puesto la cultura del echavainismo. Porque es como, no, yo, aunque no pueda, yo me tengo que comprar el último iPhone. Yo tengo que andar bien montado. Yo tengo que comprarme el carro del año. Pero ni siquiera tiene una vivienda propia. Y es siempre porque, y muchas veces es simplemente por estar compitiendo con los demás. Y si tú te pasas la vida en eso, tú vas a ser miserable. Y no solamente miserable, sino que siempre vas a estar en un lío financiero. ¿Cómo nosotros podemos
pues superar eso, primero educándonos, ¿no? Capacitándonos de saber cómo entender lo que es el costo de la deuda. O sea, mucha gente viene donde mí y me dice, yo quiero invertir en el mercado. Como saben que yo, bueno, ese es mi fuerte, ¿no? El mercado de valores. Yo quiero invertir, y cuando me siento con ellos y empiezo a hacerle preguntas, resulta que tienen una deuda gigantesca. Y yo les digo, pero ¿cómo van a empezar a invertir si tú tienes una deuda tan grande? Primero, tu meta debe de ser saldar las deudas. Y luego tener un fondo de emergencia, que es lo primero que tú haces en finanzas. Un fondo de emergencia no es más que tener mínimo 3 meses y lo ideal 6 meses de que cubra tus gastos fijos por si tú pierdes el trabajo, por si te enfermas, por si tienes una emergencia. Entonces, ¿cómo tú empiezas a saldar las deudas? Tomando conciencia primero. Yo siempre le digo a mis clientes, pónganme ahí en blanco y negro, ya sea en papel o en Excel o donde tú quieras, lístame todas las deudas, o sea, a quién tú le debes, cuáles son los acreedores, qué monto tú debes, la tasa de interés, el monto que tú pagas mensual. Porque mucha gente, cuando le pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son tus ingresos? La mayoría de la gente tiene un trabajo y sabe, yo gano 50,000 pesos al mes, por ejemplo. Pero cuando le preguntas cuánto son tus gastos o cuáles son tus deudas, la gente no sabe. Y eso es paga con tarjeta, porque piensan que al final del mes tú no tienes que pagar eso. Es un plástico, ¿no? Que tú la usas y pierdes control de eso. O hay gente que va a un mall, a un centro comercial y va a comprar una cartera y resulta que sale con 5 bolsas porque no tiene autocontrol. O sea, en las finanzas tú tienes que tener disciplina, tú tienes que tener autocontrol, las emociones no pueden controlarte. Hay gente que cuando se siente mal va y da un tarjetazo. Cuando se siente alegre va y celebra. Cuando se siente deprimido va y gasta. Pero cuando te llega esa factura, tú te vas a deprimir más, tú vas a estar en peor situación. Entonces yo creo que es eso, es como dije, capacitación, educación financiera, no llevarte del qué dirán y de estar siempre tratando de aparentar para el otro. Vive para ti, arrópate hasta donde te dé la sábana, como yo le digo, sobre todo a los jóvenes. Aquí hay gente que se desborda gastando y al final de mes no sabe cómo pagar, y cuando el banco te llama, créeme, o sea, tú no quieres ni coger ese teléfono. Independiente de tus múltiples estudios, Daris, que eres una experta en esto que estamos hablando, tú tienes algo diferente, que es este paralelo. Me ocurre mucho a mí, que soy extranjero, tú viviste afuera, tú estudiaste en Estados Unidos. Uh-huh. En este tema de las deudas, por ejemplo, ¿qué te llamó la atención cuando tú llegaste allá? ¿Cómo ellos afrontan lo de la deuda? ¿Son diferentes? ¿Son muy aplicados? ¿Son totalmente distintos como es el dominicano para afrontarla? ¿Eso te hizo hacer así también a ti? Mira, yo viví en Estados Unidos y en Europa también, y llegué muy joven, llegué a Estados Unidos a los 17 años, cuando me gradué del colegio, y yo veía de todo, Dusan, no es como que una gorra le sirve a todo el mundo. Yo veía gente joven, así que, por ejemplo, yo recién graduada de la universidad. ¿Yo qué hice? Yo dije, bueno, un mes yo compré obviamente mi cama porque tenía que dormir. Cuando pagué eso, luego el otro mes yo compré una televisión, pagué eso, luego el otro mes compré un aparato de música. En aquel entonces se usaban, estoy hablando del 92, un aparato de música. O sea, yo todos los meses compraba algo, lo que yo podía pagar al final de mes. Pero tenía amigas, tanto latinas como americanas, que armaron la casa completa. O sea, te armaron un apartamento y eso era pagando intereses y pagando intereses. Porque la gente no entiende el costo de la deuda. Y mira que yo ni siquiera me gradué de finanzas. No sé si fue intuición o qué, pero yo decía, yo no voy a si este vaso te cuesta 100 pesos, si tú lo pagas en efectivo, te cuesta 100 pesos. Pero si tú le pides prestado a alguien los 100 pesos y le tienes que pagar un 10% de interés, ya ese vaso te cuesta 110. ¿Me explico? Entonces la gente no entiende lo que es el costo de la deuda, y lo veo siempre aquí. Yo doy muchas de estas conferencias de manera gratuita en las provincias. Bueno, ayer yo estaba de hecho en uno de los pueblos, en Ocoa, dando conferencias sobre finanzas, porque para mí es como mi responsabilidad social, ¿no? De yo devolverle a mi país. Y la gente no entiende
Yo me compré unos muebles, me dicen, por ejemplo, gente no de clase humilde. Yo me compré unos muebles y yo puedo pagar 50 pesos al mes o 100 pesos al mes. Y me lo pusieron como con mucha facilidad. No entienden que si esos muebles le costaron 50,000 pesos, ellos van a terminar pagando 200,000. Y eso es lo que yo trato de enseñarle a la gente. Pero me fui por otro lado para responder tu pregunta. No es que, o sea, hay de todo, tú ves todo, pero es una cultura que tal vez como la gente gana, se gana más fácil. O sea, tú puedes caminar un perro y te pagan $20 la hora. Tú puedes cuidar niños y te pagan. Aquí sabemos que tenemos unos sueldos de miseria. O sea, la gente, yo sé que hay un tema con eso porque los sueldos no te dan, pero también es una falta de conocimiento. Mucho de lo que yo veo en los pueblos, sobre todo, es cuando las mujeres me dicen, ay no, yo estoy en un SAN. ¿Ustedes saben lo que es un SAN? Claro. Un SAN. Y yo cojo el último número. Con mucho orgullo me lo dicen. Y les digo, eso es lo peor que tú puedes hacer. Porque tú coges un SAN del último número y si una persona falla y no paga, o si una persona se muere y deja de pagar, ya tú te quedaste enganchada. Claro. Y es falta de conocimiento. Les digo, no, de la única manera que Daris Estrella cogería un SAN es que me den el número 1. De lo contrario, yo no entro. Claro, yo uso mi dinero y luego voy pagando. Y eso es también mucha falta de autocontrol. Hay gente que me dice, Daris, es que no puedo porque lo voy a gastar. Pero somos adultos, o sea, tú di, yo tengo que ahorrar esto porque tengo una meta clara. Y si yo tengo una meta clara, que quiero comprar un vehículo porque lo necesito, que quiero ahorrar para comprar mi apartamento, que tengo un viaje con mis hijos. Señores, en vez de pedir prestado para irse a un resort a Punta Cana por 3 días y durar 2 años pagando esa bendita deuda, ahorre primero. Usted ahorra y luego hace lo que tenga que hacer en vez de pedir prestado, porque las deudas salen carísimas. Después de un prestamista, que es lo más caro que tenemos, pero es un mercado informal. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, es un 60% que tú pagas. Una locura. Aquí las tasas son altas para los préstamos. Entonces, mejor que ahorres, primero salda tus deudas. Y hay diferentes métodos de saldar deudas, que podemos hablar de eso si quieren. Pero después que tú me saldes las deudas, ahorra para luego tú poder invertir. Daris, antes de entrar a los métodos para saldar las deudas, hay un gasto que es un gasto hormiga que mucha gente a veces no lo identifica porque me compré un café aquí, me compré una comida allá y tú vas gastando y no está dentro de un presupuesto y cuando tú miras dicen que gasté este dinero. Qué bueno que hiciste ese comentario, porque muchos de los gastos son precisamente esos gastos hormigas, esos gastos pequeños que todos los días nos compramos el café en la esquina, o si vas a Starbucks, olvídate que ahí te abren un hoyazo. Esa empanada que te compraste en la esquina, ese refresco. Y cuando al final del día, o tú cambias 2,000 pesos al principio del día y luego no sabes, al final del día se te terminaron. ¿Para dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Y por eso es que yo creo importantísimo en finanzas que tú lleves un presupuesto. Tú todos los días, yo quiero que hagan este ejercicio, los que me escuchan, que hagan un ejercicio por un mes, que tú todos los días, al final del día, pongas lo que tú gastaste. Y tú te das cuenta al final, tú dices, Dios mío, que yo gasté cuánto en el salón, que yo gasté tanto saliendo con mis amigas, que yo me bebí tanta fría con mis compañeros en el colmado, que yo, o sea, y te das cuenta cuando lo tienes enfrente, porque cuando no lo ves así en blanco y negro, como yo digo yo, enfrente a ti, tú no sabes. Entonces, solamente cuando tú estás consciente de esos gastos es que tú puedes decir, espera, yo tengo que recortar por aquí. Porque en finanzas solamente hay 2 maneras de tú tener un presupuesto o en cero, balanceado, o que te dé que los ingresos sean más que los gastos. Es o tú me aumentas los ingresos o tú me bajas los gastos. Matemáticamente hablando, no hay otra manera. Entonces, si tú solamente cuentas con un trabajo, por ejemplo, tú sabes que tus ingresos son fijos, tienes que reducir los gastos. Y cuando yo me siento con gente, yo empiezo, ¿verdad? Digo, bueno, tú realmente necesitas Netflix. Tú realmente necesitas Spotify Premium. Bueno, tenlo sin que no sea el Premium y oye anuncios. Tú realmente necesitas, no sé, pagar un gimnasio cuando tú vas 2 veces al mes, porque nunca tienes tiempo. O sea, hay muchas cosas en la que la gente gasta dinero que no debería.
que no debería. Ahora, si tú puedes, amén, o sea, si tú puedes, tú puedes tener tu suscripción al gimnasio aunque vayas 2 días. Me parece ilógico, porque si es 2 días, vete al Mirador, o vete al Botánico, o vete, no sé. Pero hay gente que tiene muchos gastos que no son necesarios, y ahí también yo diría que tenemos que reconocer y ver la diferencia y entender la diferencia entre lo que es un deseo y una necesidad. No todo es necesario. Cuando tú me dices a mí que yo necesito esa cartera y tú tienes 10 carteras en el closet, eso no es una necesidad. Cuando tú necesitas esos zapatos o esos tenis y tú tienes 20 pares en tu closet, y no lo estoy diciendo así por decir, es que lo he visto. Es que cuando cuando gente se acerca a mí, que tratamos de tener un plan, yo digo, en serio, en serio. Me recordaste a mi hija de 10 años que ella no te pide, ella te dice, yo necesito. Ella no quiere, ella necesita. Sí. Entonces ya te lo está diciendo de una manera que hay que comprarlo, ¿eh? Claro, claro. Pero hay que entender esa necesidad a la medida que somos, cuando vamos creciendo y haciéndonos adultos, porque si no te vas a pasar la vida entera comprando, consumiendo cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa. Y a la que no con conoces. El dinero que no tienes. Recién conversabas de los métodos. Creo que eso es algo muy importante, porque hay muchos, obviamente, que quizás no somos expertos. ¿Cómo hacer para reducir la deuda? Ok, mira, hay 2 métodos que se utilizan para reducir deudas. No sé de dónde salieron estos nombres, pero uno es el método de bola de nieve y el otro es el método avalancha. Y tú vas a usar el que más te convenga. Por ejemplo, el método bola de nieve, tú listas todas tus deudas, o sea, imagínate que tengas 3, 1, 2, 3, y tú vas a pagar el mínimo de todas. Nunca dejes de pagar el mínimo en todas, obviamente, pero tú a la más pequeña, tú le vas a ir añadiendo el capital. Y añadiendo el capital. Cuando saldas esa deuda, entonces el monto que tú utilizabas para pagar esa deuda, tú entonces se lo vas a dar a la deuda más pequeña, o sea, la segunda más pequeña. Lo voy a dar con un ejemplo. Yo tengo una deuda que es de 5,000, 10,000 y 15,000 pesos mensuales. Yo digo, bueno, yo quiero salir de la deuda de 5,000 primero. Y hay gente que necesita este método porque necesita una motivación y dice, bueno, ya yo salí de la de 5,000, me quedan 2. A mí particularmente no me gusta ese método porque yo no necesito esa motivación. Yo sé que si yo tengo 3 deudas, las tengo que pagar. A mí me gusta más el método avalancha, que es tú pagas la deuda más cara primero, la que tenga la tasa de interés más alto. Igual vas a pagar lo mínimo en las 3, porque no es que voy a pagarle más a una y dejar de pagarle a otra. Ahí no estamos en nada, sino pagar el mínimo y luego la más cara, porque ¿por qué tengo yo que darle mi dinero al banco o a esa institución financiera? Sino que yo voy pagando la más cara y cuando termine con esa voy siempre a la otra que tenga la tasa de interés más alta. Pero lo ideal siempre es, como te digo, yo les voy a hacer una anécdota. Yo me mudé aquí al país en el 2007. En el 2008 llegó la crisis financiera, ¿verdad? Yo compré mi apartamento en octubre del 2007. Y mi préstamo era 20 años. En aquel entonces no había opciones de tener un préstamo a plazo fijo, era todo variable. En el 2008 llega la crisis y mi préstamo hipotecario, que yo pagaba un 11%, se me fue a un 22%. El doble, señores. Hubo mucha gente que perdió apartamentos, que perdió sus carros. Como yo sé un poco de esto, yo dije, no, yo tomo un préstamo que aun cuando la tasa se vaya altísima, yo puedo pagarlo. Ahora, yo tampoco, no fue que yo imaginé que se iba a duplicar. ¿Qué yo hice cuando las tasas volvieron a bajar? Porque eventualmente bajaron. Yo seguí pagándole al banco como si yo estaba pagando 22%, pero esa diferencia se iba al capital. Entonces, en vez de yo pagar mi apartamento en 20 años, lo pagué en 6 años y yo me ahorré miles y miles de pesos porque me ahorré 14 años de pagar intereses. Entonces, ese es el costo de la deuda. O sea, tú terminas pagando muchísimo más cuando tú financias lo que tú estás comprando. Daris, las tarjetas de crédito terminan siendo una trampa para mucha gente porque, como tú decías, cuando la gente paga con tarjeta, dicen, di el tarjetazo.
pero la tarjeta tú no estás mirando el dinero en efectivo que tú estás sacando en el momento, como que no te duele esa compra. Y esto afecta a mucha gente de manera financiera porque se meten en tantas tarjetas y llega un momento que no encuentran, se sienten atrapados. ¿Cuál es la forma, vamos a decir que adecuada, de darle un buen uso, un uso sano a las tarjetas de crédito? A mí siempre me preguntan, ¿las tarjetas son buenas? Bueno, es que depende cómo tú las uses, ¿verdad? Lo primero que yo le digo a la gente es que no tenga más de 2 tarjetas de crédito. No tengas más de... Y 2, porque muchas veces tú vas a un lugar y una no funciona, que el verifone no pasó, entonces tú pasas la otra. Pero 2 tarjetas. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar al tanto de la fecha de corte, cuando pagas. O sea, imagínate llevar, ¿cómo se dice? Track, estar al tanto de 10 tarjetas. Eso es una locura y hay gente que sí lo tiene. Entonces, las tarjetas son buenísimas siempre y cuando tú las sepas utilizar. Tú pagas hoy, ¿verdad? Hay una fecha de corte, que esa fecha de corte, todo lo que tú utilizaste hasta esa fecha, tienes que pagarlo en el próximo estado de cuenta. Hay una fecha límite de pago, supongamos que es el 25 de mayo. Señores, paguen el 24 y como mucho el 25, porque si tú te pasas un solo día, no solamente que tú vas a pagar muchísimo dinero de intereses, pero también te cobran mora, pero también eso te afecta a tu historial crediticio. Entonces es importante que las tarjetas, primero tomemos conciencia, cuando tú pagas con tarjeta hay que pagarlas y mucha gente se olvida porque es verdad que tú no sientes que estás gastando porque no estás sacando efectivo, pero esa tarjeta te puede salir carísima si tú no la utilizas correctamente. Y eso quiere decir pagar a tiempo, pagar todo, todo lo que consumes, porque si tú pagas en parte, o sea, yo, por ejemplo, siempre me manejo con tarjetas de crédito. Yo siempre bromeo de que si a mí, ni quiera Dios, me asaltan, se van a llevar 200 pesos, porque yo lo que ando es siempre con 2 tarjetas. Bien. Y yo ahí resuelvo. Pero yo pago todo a tiempo. Y si yo sé que no tengo el efectivo para pagar ese mes, entonces yo espero y lo compro el próximo mes. Pero hay que saberlas utilizar. Y decía también que eso te afecta tu historial de crédito. Por ejemplo, tú sabes que cada tarjeta de crédito te dan una línea, ¿no? Como te dicen 100,000 pesos o 500,000 pesos. Como costumbre, o sea, hay gente que cree que la puede tener hasta el tope, pero eso afecta a tu historial de crédito. Entonces, lo correcto es que tú no utilices más de la mitad de lo que tú tengas disponible. Si tu línea de crédito, por decirlo así, que no es una línea, o sea, la tarjeta tiene 100,000 pesos, no pases de 50. A menos que sea una emergencia y tú la pagues de nuevo, porque eso también te afecta negativamente el historial de crédito. Sí, estos son temas sumamente importantes, más encima cuando estamos en un momento de la vida con tantos gastos, con tantas cosas, con una vida muy cara que está en República Dominicana. Hemos visto algunos informes de lo caro que es vivir en Santo Domingo, en República Dominicana en general. Entonces son temas que a la gente le interesa mucho. Tú desde hace mucho tiempo das muchas conferencias con respecto a estos temas. Tú lo hablabas recién, pero también haces coaching, que es algo... Otra de las facetas que tiene Dari Estrella, de las múltiples que tienen. Cuéntanos de esto, de estos coaching que haces para empresas incluso. Sí. Bueno, yo hago diferentes tipos y tengo que decir que no soy coach. O sea, yo nunca he tomado una certificación. Yo digo que yo soy coach, pero de mi experiencia de vida. Como he tenido tantas facetas diferentes y la gente me busca, o sea, inclusive ahora mismo yo estoy como coach de una empresa en Estados Unidos, una empresa global que tiene 23,000 empleados y tengo 3 años con ellos dándole coaching a mujeres ejecutivas que las identifican para ir creciendo y entonces yo me reúno de manera mensual con ellas. O sea, en grupo y luego de una a una. Pero no tengo una certificación de coach, sino es la experiencia de vida. Y la verdad que a mí me encanta y hago de liderazgo y hago también de finanzas. O sea, la gente me busca a mí y dice, mira, yo no aguanto estas deudas, no sé cómo salir de ellas, o quiero invertir en el mercado de valores, por favor ayúdame. O sea, yo hago eso de manera, lo hago todo el tiempo con gente que me contacta. Yo disfruto mucho los que son con mujeres, sobre todo, porque a mí...
empoderar a otras mujeres me encanta. Y con estas mujeres mensualmente hablamos pues de cualquier tema que ellas tengan, o sea, de la importancia, por ejemplo, del networking, de tener una mentora o un mentor y un patrocinador, de tener confianza en ellas mismas, de la solidaridad que tú hablábamos fuera del aire, o sea, cómo nosotras tenemos que apoyar a otras mujeres, nosotras tenemos que impulsar a otras mujeres. Porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Entonces, a mí me gusta eso mucho. Yo lo hago constantemente, o sea, siempre tengo, yo de hecho cuando salga de aquí tengo una reunión y lo hago de manera virtual, porque estas mujeres están en todas partes, o sea, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Y me encanta. Si yo conozco mujeres maravillosas, muchos jóvenes también. Y es algo que yo disfruto y que cuando alguien me pregunta de eso, a mí me brillan los ojos. Porque es como de esas cosas que tú sientes mucha pasión, ¿no? Yo digo, yo no la tuve fácil cuando yo, o sea, tú dijiste que yo venía de una familia clase media. Eso no es cierto. Yo vengo de una familia pobre de San José de Ocoa. Y yo tuve que guayar la yuca muy fuerte. Y o sea, fueron muchos los obstáculos que yo tuve en mi camino. Y a mí me ayudó mucha gente en el camino. Entonces, yo me siento con la obligación realmente de yo ayudar a las que vienen detrás de mí o a los que vienen detrás de mí, porque también ayudo a jóvenes, o sea, hombres y mujeres. Entonces, para mí eso es un deber. Como hay gente, cuando yo estaba subiendo, habían pocas mujeres allá arriba, ¿no? Como en el tope. Y se comportaban de una manera tan... Yo no sé ni qué palabra describir. Y yo decía, yo no quiero ser así cuando yo llegue. Ellas pensaban que tenían que actuar como ogras para ser respetadas o a veces actuar como hombres. Nosotras no somos hombres. O sea, yo puedo ser fuerte y tengo un carácter fuerte. De hecho, por eso me llaman la dama de hierro. Pero yo soy muy femenina. Yo no tengo que dejar de ser mujer para yo darme a respetar. O para yo ganarme la credibilidad y el respeto de los demás. Y lo siento, sí, como lo digo, como una obligación de yo ayudar a las que vienen detrás. Y todas deberíamos de hacer eso. Daris, siguiendo con el mismo tema de las deudas, en tu artículo tú mencionas el hacer una consolidación de deudas. ¿Tú lo recomiendas en qué tipo de caso? Bueno, siempre y cuando estés en mejores términos que los que tienes actualmente. O sea, me explico. Tú puedes, si tú tienes muchísimas deudas, lo bueno, como mencioné con las tarjetas, en vez de tú hacer 10 pagos a diferentes instituciones, tú puedes hacer uno solo, pues ya te organizas mejor. Pero tiene que ser, o sea, por ahí ya tú vas ganando, porque el tema de organización y de tener 10 deudas pendientes, eso es una locura. Hacerlo en uno solo. Y también que la tasa te beneficie, ¿verdad? O sea, siempre y cuando los términos que te estén brindando para tú consolidar te beneficien a ti, hazlo. O sea, pero creo que lo que mencioné de primero, el primer punto es ya una ganancia de tú organizarte y de tú... Yo no podría, honestamente, o sea, yo creo que todo el mundo... ¿Cómo tú vas a estar pendiente de 10 pagos? Hay gente, yo siempre bromeo con las chicas y le digo, señores, si usted sale con un tipo que saca una billetera y saca 10 tarjetas de crédito, salga corriendo. Porque eso no es una buena señal. Hay mucho problema ahí. No es una buena señal, sí. No es una buena señal. Dari, hay un área que también dominas mucho y que hoy se está poniendo poco a poco. Ojalá fuese más rápido. Tú estuviste en Wall Street y conoces esto desde hace muchos años. Pero ahora se está masificando un poco más, que es invertir en la bolsa de valores. Hay varias empresas ya que en estos últimos años han salido al mercado, si se podría decir, y uno puede ir como cualquiera, ir a la bolsa de valores, que tú también fuiste presidenta de esa bolsa, ir y invertir en empresas dominicanas. Cuéntanos cómo es eso. ¿Es muy difícil o realmente se puede? Para nada, gracias por la pregunta. Hay gente que cree que no, yo tengo que ser rico, tengo que tener mucho dinero para invertir en la bolsa. Yo no sé de eso, yo no entiendo. Y realmente es muy fácil. Lo primero es que para tú invertir en la bolsa, en el mercado de valores, tú solo necesitas $1,000 o $20. Tan sencillo como eso. Que eso pasó bajo mi gestión. Porque cuando yo llegué al país eran muchos miles que se necesitaba. Pero tú tienes que democratizar el mercado para que todo el mundo tenga acceso a él.
Tú tienes que tener una cuenta bancaria, eso es lo primero, o sea, tu cuenta de bancos, y luego abrir una cuenta de corretaje. Se llama una cuenta de corretaje, es en un puesto de bolsa. Ojo, ¿cómo no caer en un mantequilla 2.0? Usted tiene que invertir en el mercado de valores a través de un puesto de bolsa que esté autorizado tanto por la Superintendencia de Valores como por la Bolsa de Valores, y eso es muy fácil de saber. Usted va a las páginas web de esas dos instituciones y cada puesto de bolsa está ahí listado. No lo haga con un tercero que se ponga un traje y corbata y que le hable bonito y que le garantice, yo le voy a dar un 20% de retorno. Eso es mentira, porque si el mercado, por decir un número, está en 10, a ti no te pueden ofrecer un 20, porque ahí hay un maco encerrado. Una vez que tú abres una cuenta que se llama cuenta de corretaje y te van a hacer un sinnúmero de preguntas, te van a pedir tus estados del banco porque tienen que saber de dónde viene el dinero, ¿verdad? Así sean 10,000 pesos, ellos tienen que saber por el tema de lavado de activos. Y tú tienes que responder varias preguntas para saber el riesgo, tu apetito de riesgo. Tal vez tu apetito de riesgo es muy diferente al de Dusan y tal vez el tuyo es muy diferente al mío. Sí. Hay gente que lo que quiere es invertir para preservar su dinero, aunque gane poquito. Hay gente que lo que quiere es que el dinero crezca rápido, aunque sea con más riesgo. Entonces, dependiendo de tu apetito de riesgo, o como le decimos, tu perfil de riesgo, entonces hay un menú. Es como si fuera, tú vas a un restaurante, yo quiero comer pasta o quiero comer carnes o quiero comer otra cosa. En el mercado es lo mismo. Nosotros tenemos, como tú dijiste, Dusan, finalmente tenemos acciones. Hay dos empresas que tienen acciones en el mercado, que son César Iglesias y Promérica. Y luego hay un sinnúmero de bonos. Eso es lo que se llama acciones y renta variable. ¿Por qué renta variable? Porque tú no sabes cuál va a ser tu rendimiento, porque eso va a depender de cómo le vaya a la empresa. Y tú eres dueño en la proporción que compras, eso es importante. Cuando compras acciones, si las acciones son 100, por decir, y yo compro 10 acciones, yo soy dueña del 10% de esas acciones. Y si a la empresa le va bien, a mí me va de maravillas. Y si a la empresa le va mal, a mí también. Eso es muy diferente a comprar bonos. O sea, hay bonos que son lo que llamamos renta fija. ¿Por qué renta fija? Porque los bonos te pagan un cupón y ese es el cupón que te pagan y ya tú sabes de antemano lo que tú vas a recibir. Y eso es diferente. Eso es que tú le das un préstamo, ya sea al gobierno o a las empresas. Si yo compro un bono del Banco Central, por ejemplo, yo le estoy prestando mi dinero al Banco Central y el Banco Central se compromete a pagarme un interés, ya sea mensual, trimestral, semestralmente, y luego pagarme todo el dinero que yo le di, que compré, al final del bono cuando venza, y ya no hay ningún vínculo entre nosotros. Y si fuera una empresa, no importa que a la empresa le vaya bien o mal, o sea, a mí me pagan mis intereses y me devuelven mi dinero. A menos que vaya una quiebra o algo así, eso es otra cosa. Nosotros aquí también tenemos fondos, por ejemplo, que a mí me gustan mucho los fondos. Hay ¿Fondos de pensiones? No, fondos inmobiliarios, fondos mutuos, y es una SAFI, que es la Sociedad de Administración de Fondos de Inversión, son profesionales, dicen, bueno, vamos a abrir un fondo de tanto, y toman el dinero tuyo y el tuyo y el mío y lo ponen como si fuera en una bolsa, ¿verdad? En un macuto, como digo yo. Y todo ese dinero lo invierten. Si es inmobiliario, lo invierten en bienes raíces, o sea, compran un piso, no sé, en Acrópolis, compran un apartamento en la Nacaona. Y lo que genera si lo alquilan, esa renta, se divide entre todo el mundo. Y eso es como dividendos que te pagan. Funciona casi como acciones, pero no es exactamente eso. Se llaman cuotas de participación y a ti te pagan trimestralmente lo que decida la SAFI, ¿no? Pero también tenemos repos, o sea, hay muchos instrumentos. Y es muy fácil, como les dije, con 1,000 pesos o $20, usted puede ser inversionista en la bolsa de valores. Si tú recomendaras una de esas 3 opciones que diste, ¿cuál? Vi como que esta última es la que más te gusta, la de la SAFI. No, a mí me gusta eso, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes 5,000 pesos, tú no puedes comprar un apartamento en la Nacaona, no, pero el fondo sí. Entonces, con ese fondo tú puedes diversificar tus instrumentos financieros, lo maneja un profesional, tú no tienes que estar ahí al tanto siempre. Pero cuando esa pregunta, Dusan, ¿cuál tú recomiendas más?
Esto no es como una cachucha que le sirve a todo el mundo. Eso va a depender de las metas que tú tengas. Tú quieres invertir a corto plazo o a largo plazo. Eso va a depender de tu apetito de riesgo. Y lo mejor siempre es diversificar, es tener un poquito de todo, tener, qué sé yo, si tú eres, por ejemplo, moderado, bueno, yo tengo 40% en acciones y tengo 60% en bonos. Si a ti te gusta el riesgo, ten 60% en acciones, 40% en bonos. Pero siempre es bueno diversificar y no tener tus huevos en la misma canasta, porque si una cosa sube, si una cosa baja, perdón, la otra puede subir. Claro. Pero si tú todo lo tienes en el mismo instrumento, te puede ir bien, pero también te puede ir mal. Buen punto. Daris, ¿qué tú recomiendas más? ¿Invertir a plazo fijo, tu dinero a plazo fijo en un banco o invertir en la bolsa? Bueno, yo diría 100% invertir en la bolsa. Pero también depende, porque imagínate, por ejemplo, que tú tengas, no sé, que tú digas, yo necesito hacer algo en 6 meses y necesito ese dinero. Tú lo puedes poner en el mercado de valores, pero, por ejemplo, te digo la diferencia. En la banca hay un seguro que tú estás, si tú tienes un depósito y ni quiera Dios al banco le pasa algo o hay una crisis, porque la hemos tenido, ese dinero está asegurado hasta, creo que es 1.2 millones, si no me equivoco. Sé que el monto cambió, entonces no estoy 100% segura, pero es 1 millón y pico. Que si pasó algo, a ti te devuelven ese dinero. En el mercado de valores, tú usualmente tienes más rentabilidad, hay muchas más opciones, porque tú no tienes el dinero fijo. Y si tú lo sacas del banco antes de tiempo, te dan duro, una penalidad, te penalizan. Claro. La ventaja que tienes en el mercado de valores, aparte de que tú puedes tener muchos instrumentos diferentes, la rentabilidad usualmente es más alta porque tienes, te digo, diferentes instrumentos, pero también es la liquidez. Yo puedo tener un bono, yo puedo tener un fondo, y si yo lo quiero vender, ahora mismo lo hago. Yo no tengo que esperar a que eso venza. Aún yo tengo un bono que vence en 10 años, yo lo puedo vender porque para eso hay un mercado secundario y hay un mercado que siempre hay un comprador, o sea, tú vendes y compras. Y sin penalidad. Entonces tú la vendes al precio del mercado y tienes tu dinero. Entonces yo también digo que el mercado es democrático. ¿Qué yo quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú vas a un banco, al Banco Estrella, para no mencionar ninguno, el Banco Estrella, y tú vienes con 10,000 pesos y Dusan vienen con 10 millones, ese es un cliente VIP. Claro. Y yo lo más probable es que le voy a dar una tasa preferencial a él, ¿verdad? En el mercado de valores sale un bono al mercado a un 10%, tú me compras 10,000 y tú me compras 10 millones, los dos le toca 10%. Ahí no hay discriminación, ahí no hay que tú vas a comprar, o sea, cuando sale en mercado primario, todo el mundo le toca lo mismo. Y hay otro punto, Daris, que yo he escuchado personas que dicen que prefieren en tiempos de crisis, en lugar de tener su dinero en el banco, por ejemplo, invertirlo en bienes raíces, invertirlo en propiedades, porque dicen que el banco, cuando viene un momento de crisis, ellos no van a ver ese beneficio o no tienen esa seguridad. Sin embargo, tienen una propiedad ahí que en cualquier momento la pueden vender. Sí, lo ideal siempre es construir patrimonio. Patrimonio es, no como hay gente que cree, no, yo tengo un carro, pero usted lo debe entero al banco, eso no es patrimonio. Claro. O aún tu apartamento, tú si lo debes al banco, no es tuyo todavía, es patrimonio lo que tú tengas, me explico, lo que tú tengas en cartera. Y sí, invertir en bienes raíces es bueno porque tú tienes un patrimonio ahí que lo puedes alquilar, o sea, le puedes sacar dinero, puedes tú poner tu dinero a trabajar para ti. Si no es propia, o sea, si ya tú tienes una segunda vivienda, tú lo alquilas en Airbnb, lo alquilas a largo plazo. Si tienes una necesidad muy grande y tienes que venderla, lo vendes. Entonces, es buena inversión, pero vuelvo y repito, en inversiones, lo importante es diversificar. Es importante que tengas dinero en el mercado de valores. Si quieres ser súper conservador, tener algo a plazo fijo en un banco y tener bienes raíces. O sea, ¿por qué no? Lo que yo siempre digo es que no recomiendo es que malgasten su dinero. ¿A qué yo le llamo malgastar? Comprarte cosas que no necesitas para lucirle a gente que a ti ni te importa. Con dinero que no tienes. Eso es entonces así. El tema de pertenecer. Exacto. Entonces,
no, o sea, ve ahorrando, ve construyendo patrimonio. ¿Y por qué uno hace todo eso? Porque es importante. Señores, ustedes saben lo rico que sería que ustedes lleguen a los 55, no sé, a los 60, cuando se quieran retirar, y no tener que depender de una pensión que a lo mejor nunca va a llegar, o una pensión que es miserable, o depender de alguien, depender de otra persona. Yo conozco mujeres que no se divorcian porque dependen de los maridos. Yo conozco, o sea, que tú dependas todavía de que papi y mami te ayuden cuando tú tienes 40 años, de por Dios. O sea, lo bueno que es tener libertad financiera, pero eso se va construyendo, y mientras más joven tú empieces, mientras más temprano tú empieces, eso se va a hacer más posible y esa meta va a estar más cercana. O sea, la gente me pregunta, ¿cuándo es lo más apropiado para ahorrar? Hoy. Siempre va a ser hoy. Es más, ayer. Entonces, no es mañana. No me hagan como hay gente que dicen, yo este año voy a perder peso y voy a ir al gimnasio, y se inscriben y nunca van. Y las metas se las ponen en diciembre y nunca las alcanzan. No, eso es lo mismo. Para finanzas se necesita disciplina, se necesita coraje y revisarla todo el tiempo, porque eso no está escrito en piedra. Lo que tú decides hacer, yo le digo a la gente, celebra los logros pequeños que tú tengas. O sea, si tú te fijas, por ejemplo, si tú tienes una deuda de $1,000,000, a mí me gusta usar números fáciles. Yo lo comparo siempre, Dusan, ustedes saben que yo corro maratones. Sí. Y no es un maratón de 5K ni de 10K, no, eso es una carrera. Un maratón son 42.192 kilómetros para ser exacto. Cuando yo voy a correr un maratón, yo no me concentro en los 42.192, porque si no yo me voy a volver loca y me voy a sentir abrumada. Yo arranco y cuando completo los primeros 10, digo, me falta menos, y luego me concentro en los próximos 11 y pico y digo, ya llevo medio maratón, ya llevo la mitad, ya solo me falta la mitad. Cuando llego a los 30 digo, me faltan 12 y algo. Eso lo hago yo con los ojos cerrados. Y con las deudas es lo mismo. No te concentres en, Dios mío, yo debo $1,000,000. Arranca a pagar. Arranca a pagar y concéntrate en los primeros 100,000 y después tú vas así, porque si te concentras en el monto total, tú te vas a sentir abrumada. Y cuando llegues a esos 100,000, celébralo. Celebra esos pequeños gastando momentos, otros ¿verdad? 100,000. No gastando esos 100,000. Celébralo, me refiero a que te sientas bien, no que los vayas a gastar, como dice Rosa. A tirar la casa por la ventana. Daris, Exacto. Mira, además de todo esto que es tan apasionante, de lo que hablas, porque es lo que todos vivimos el día a día, hombres, mujeres, el dinero, la parte económica. Tú diste un dato ahí que yo creo que muchas mujeres le debe haber impactado, del divorcio, por las causas de los divorcios. Pero también queremos hablar un poquito de esa Daris multifacética. Tú hablaste de la maratonista, de la deportista, hablamos de la conferencista. Pero también hay una Daris política, también hay una Daris que es madre, que es una persona que tiene sus hijos volando ya estudiando fuera. Queremos conocer un poquito más de lo que está Daris Estrella hoy, aparte de todo este mundo de las finanzas. La parte política, sí. Cuéntame, ¿cómo está con tu amado San José de Ocoa? Sí, bueno, yo amo San José de Ocoa, digo que ahí fue donde nací, ahí crecí. Y la política, a ver, yo nunca en mi vida había estado en política. O sea, a mí me apasiona la política siempre. O sea, tomé clases de ciencias políticas, estaba en debate, pero yo era de las que decía, no, a mí no me hablan de la política porque la política es lo más sucio, los políticos son todos unos corruptos, a mí no me hablen de eso. Y eso es lo que la mayoría de la gente piensa y se siente así, y no los culpo. Hasta que yo me di cuenta, Dusan, de que realmente todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con política. Todo lo que nos pasa todos los días tiene que ver con política. Y cuando llegó el COVID, uno en su casa, como con mucho tiempo que pensar, yo decía, yo quiero de alguna manera poder impactar, tener más impacto en mi país. Yo hago estas conferencias y las hago con mucho amor y voy a los politécnicos. Señores, yo me voy a rincones que yo no sabía que existían, y eso lo hago pagando mi propia gasolina, usando mi carro sin pagarme, porque lo hago como un aporte a mi país. Y yo decía, yo quiero casar el sector privado con el público y ver cómo yo puedo tener un impacto mayor. Entonces dije, pero yo no sé nada de administración pública. ¿Cómo hago? Y empecé a ver programas para una maestría
A mí me gusta siempre estar aprendiendo y el programa que más me gustó fue el de la Universidad de Harvard, la Escuela de Gobierno. Apliqué, me aceptaron. Ustedes saben, yo me fui a vivir a Boston, hice mi maestría y estando allá, mis profesores, mis colegas, me decían, tú tienes que postularte para una posición, tú eres una líder. Y yo le decía, o sea, ustedes no entienden cómo es la política en mi país, de por Dios. Y no es solamente aquí, es en todas partes. Le decía, no, es que eso es muy sucio. Vengo, la cuestión es, señores, para hacerlo esto resumido, que me dejé convencer de postularme. Y yo me postulé como candidata senadora por mi provincia, San José de Ocoa. Lo hice a través de un partido, mi partido, Opción Democrática, que fue a las elecciones por primera vez, un partido pequeño, y yo sabía que eso iba a ser una tarea titánica. Yo sabía, a mí me decían, pero tú estás loca, ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú vas a perder. Pero yo te voy a decir una cosa, como yo veo la vida, como yo veo las cosas, es yo o gano o aprendo, pero yo nunca pierdo. Y yo no siento que perdí, de verdad. O sea, yo no gané las elecciones, pero yo no perdí. ¿Qué aprendiste? Yo aprendí muchísimo. O sea, yo te decía fuera del aire que mi próximo libro va a ser sobre esta experiencia de política, porque primero a mí nadie me lo va a contar. Ya yo sé lo que es ser candidata política. Señores, la violencia que uno tiene que enfrentar. Wow. O sea, son cosas que a ti, si te lo cuentan, tú no lo crees hasta que tú lo vives. A mí, yo ponía una valla, me la rompían al otro día. Yo ponía un cartel en un palo de luz, me lo quitaban. Me mandaban a decir que me iban a quemar mis vehículos, que tuviera cuidado. Me ofrecieron de todo para yo retirarme, para que yo no estuviera como candidata. Porque yo estaba dividiendo el voto. Que apoyara a fulano para que entonces ellos me apoyaran a mí en el 28. Y yo le decía, pero si yo no sé si yo voy a estar viva el 28. Y ya yo tomé esta decisión, o sea que mi cara va a estar ahí en esa boleta. Y para mí, te digo, o sea, yo sabía que era muy difícil que yo ganase las elecciones. Pero a mí esta experiencia no me la quita nadie. Yo conocí gente maravillosa que nunca hubiese conocido si no hubiese estado recorriendo las 4 esquinas de la provincia, cada rincón de mi provincia. Yo te digo, o sea, yo siempre he sido empática, creo, pero me hice mucho más empática conociendo la realidad, señora, de nuestro país. O sea, yo llegar a una casa y una madre decirme, lo único que yo necesito es que usted me haga una compra porque no tengo con qué darle de comer a mis hijos. En el 2024, eso da vergüenza. Eso da pena y vergüenza. Y a mí, yo salía de ahí con las lágrimas. Yo decía, wow, esto es muy fuerte. Y la verdad, o sea, hay mucho clientelismo. O sea, yo en cierto modo también era un poco ingenua porque yo dije, no, o sea, yo quiero hacer el bien y yo quiero ayudar a mi país y tener impacto. Y a mí la gente me decía, hasta en los programas de televisión y radio, Daris es la mejor candidata. Lo decían ellos, no yo. Daris es la mejor candidata, pero aquí se gana es con papeletas. Y la gente está acostumbrada a que tú le des y creen que tú tienes que resolverle todos los problemas. Y yo siempre le decía, ustedes no entienden que cuando un político los compra, lo que van a ir es a robar, porque tienen que, ese dinero de alguna manera tienen que reponerlo. Claro. Entonces, o sea, cuando ustedes lo compran con 300 pesos o 500 pesos, eso es lo que ustedes valen. Ustedes valen mucho más que esos. Y lo que vemos es un Congreso que, dime, o sea, en términos de políticas públicas, ¿qué es lo que están haciendo? Porque a veces yo oigo discursos y a mí me da vergüenza ajena. ¿Lo volverías a hacer? Sí, pero tienen que darse otros factores. O sea, por ejemplo, porque yo lo hice fue, como te digo, nuestro partido, que era nuevo, nosotros... O sea, los fondos era como a puro pulmón que uno iba. Entonces tienen que cambiar algunas cosas, pero sí, yo lo haría de nuevo. Daris, y hay una faceta tuya que quizás muchas personas no conocen, y es que tú estuviste en Wall Street. ¿Cómo una dominicana llega a trabajar en ese monstruo? Bueno, Wall Street ya se refiere a lo que es como el mundo del mercado de valores en Nueva York. Mira, yo me fui a los 17 años de acá. Y la gente piensa que a mí mis padres me mandaron a estudiar fuera y que yo vengo de una familia rica. Acomodada. Y no, señores, yo me fui a los 17 años. No sé cómo me dieron una visa. A mí la gente me dice, sí, porque tú eres blanquita y rubita. Me dieron una visa sin tener nada y yo fui y me quedé. O sea, que yo estaba indocumentada.
Y yo dije, pero yo vengo aquí a conquistar el sueño americano. Yo voy a aprender inglés, pues yo no sabía inglés. A mí nadie me habla español, porque español yo lo sé y muy bien. Me fui a dormir a casa de una tía, a un sofá, recién casada ella. Y lo primero que pasó es que la semana después de yo llegar, el esposo intentó violarme. Yo tuve que salir corriendo y bueno, pasar de sofá en sofá por muchos sitios, porque después que tú estás una semana en un lugar, tú ya molestas. Claro. Sí, eso mismo. Entonces, pero yo dije, bueno, voy a estudiar. Entonces yo en las mañanas empecé a estudiar inglés, por las tardes yo trabajaba en una fábrica y por las noches yo cuidaba niños, hacía babysitting, para yo poder como mantenerme, ¿no? Y uno de mis profesores me dijo, Dari, tú eres demasiado buena. Yo quiero ayudarte a que vayas a una universidad como top. Te voy a ayudar con la carta de recomendación, con tus ensayos. Y así lo hicimos. Y la gente me decía, tú eres loca, es muy difícil entrar ahí. Si yo me llevara de la gente, yo todavía estuviera en Ocoa. O sea, siempre que yo quiero hacer algo, me dicen, tú eres loca, eso es imposible, eso es muy difícil. No escuches, porque esas personas reflejando los miedos de ellos en ti. Entonces yo apliqué, entré a Vassar College, que es una universidad buenísima allá. Ahí, bueno, me dije, una amiga que me graduó me dijo, mira, yo tengo una amiga con una amiga, o sea, así, que están buscando una persona para trabajar en Wall Street. Yo ni sabía lo que era Wall Street, o sea, yo literalmente no sabía lo que era un bono, una acción, nada de eso. Pero yo soy de las que no le digo que no a las oportunidades cuando se presentan. Digo, bueno, vamos arriba. Fui a mi entrevista. Fueron tres rondas de entrevistas, 3 días diferentes, donde te dan casos de estudio, te dicen, bueno, si esto pasa, ¿qué tú harías? Me hicieron un montón de preguntas. Y al final, señores, me dijeron algo que a mí me causó como mucha risa y me gusta decirlo. Me dicen, el único problema es que tú no eres economista, porque yo no estudié economía como carrera. Y eso como que puede ser un tema. Y yo lo miré así muy seria y les respondo, ¿y para qué tengo yo que ser economista si yo soy dominicana? Esa fue la reacción de él, esa misma. Y me dice, como yo no entiendo. Y yo, bueno, es que un dominicano, y sobre todo un dominicano pobre como yo, uno tiene que hacer rendir los chelitos, señores, y uno sabe cuando hay inflación, cuando hay devaluación, o sea, yo me sé todo eso. Uno que viene de clase alta, o uno que sea americano, que aquí ni se oye de eso, no va a saber lo mismo que yo. Entonces yo no necesito estudiar para yo saber. O sea, yo estoy bien. Ahora sí, yo puedo estudiar economía después que empiece. Pero y lo digo porque uno tiene que tener confianza en sí misma, sobre todo en un mundo, en un sector donde es sumamente competitivo, donde es todavía dominado por hombres. Y en el caso mío, que era en Wall Street, yo era la única latina. Yo era la única mujer siempre en las reuniones. Yo mido 5'1", estos hombres medían 6'4", 6'5". Entonces, tú tienes que tener una personalidad fuerte, una confianza en ti misma para tú poder no solamente estar ahí como un souvenir en una reunión, sino de tú alzar la voz y decir lo que piensas. Que muchas veces, o sea, siendo la única mujer, créanme que eso es un reto. A mí yo recuerdo o sea, al principio, ¿tú me puedes traer un café? ¿Y por qué tú me estás preguntando a mí que te tengo que traer un café cuando aquí hay 10 hombres más? O sea, porque era solo por el hecho de ser mujer. O que me decían, yo recuerdo, señores, yo empezando mi carrera, que yo dije, yo tengo que viajar, yo tengo que empezar a viajar para poder hacer análisis político y económico en el terreno, no dije leyendo un reporte. Y a mí uno de los jefes me preguntó, ¿y tu esposo te va a dejar viajar? Pero eso no se lo preguntaron a los hombres, que si sus esposas los iban a dejar viajar. Cuando tuve mi primer hijo, que tenía que amamantar y no había en los 90, no había una sala de lactancia. Y yo entraba a las 7 y a las 4 me iba del dolor que yo sentía. Y me preguntaron que cuando yo iba a empezar a trabajar tiempo completo de nuevo. De 7 a 4 era part-time, era considerado tiempo parcial. Wow. Y cosas así, o sea, que siendo la única mujer, o una vez me preguntaron, yo dije en Brasil, ustedes van a tener que devaluar en el 99, que hubo una crisis, y lo que me dijeron fue, ¿cuántos años tú tienes? O sea, como tratando de minimizarme. Y al otro día el mercado colapsó.
Y yo dije, wow, qué bien. O sea, que él se va a acordar. Te voy a decir cuántos años yo tengo. Daris, antes de terminar, no quiero que hablemos de la parte de la Daris deportista y la viajera, que ahora está mucho por conocer más de todo lo que conoces. Te hemos visto algunos viajes increíbles que ha hecho en el último tiempo, pero también esto de la deportista, porque no solo haces maratón. Bueno, a ver, yo siento que para mí ejercitarme es una prioridad. Invertir en mí es mi prioridad número 1. ¿Y por qué digo eso? Porque si yo no estoy bien, yo no voy a ser buena pareja, yo no voy a ser buena madre, yo no voy a ser buena amiga, o sea, primero tenemos que estar bien nosotras para poder ser buena trabajadora, emprendedora, empleada, lo que tú quieras. Entonces, para mí, yo soy mi prioridad número 1. O sea, y para mí ejercitarme no es negociable. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo tú lo haces? Tú haces 1000 cosas, ¿cómo te da tiempo? Porque para mí, yo lo pongo en agenda como si fuera una reunión de trabajo. O sea, yo lo primero que hago en las mañanas es eso. O sea, yo hago 3 días a la semana, hago fortalecimiento, que eso es, o sea, piernas, el cuerpo, y 3 días corro. Y eso no es negociable. O sea, si yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana, a las 4, para yo hacerlo antes de que tenga un compromiso, lo hago. Hoy en día yo tengo mucha flexibilidad, gracias a Dios. Entonces yo usualmente pongo mis reuniones para más tarde, para no tener que levantarme tan temprano. Y si no, pero lo hago en la tarde. Y para mí eso es prioridad. Te digo, y siempre se lo digo a hombres y mujeres, inviertan en ustedes. O sea, en su salud mental. Vayan al médico, cuídense. Porque nosotras queremos, sobre todo las mujeres, queremos ser la Mujer Maravilla y queremos estar ahí para todo el mundo, para el esposo, para los hijos, para los suegros, para el perro, que si la tarea, que si la cena, y nosotras explotar. Y entonces llega un momento en que tú, como se dice en inglés, burnout, hay una expresión en español así para eso. El burnout, o sea, como que ya tú explotaste. Que tú explotaste. ¿Y cómo tú vas a ser entonces buena mamá si usted se termina enfermando y hay que internarla? Claro. Entonces para mí no, entonces yo corro, como le dije, hago maratones. Yo también he sido duatleta, que monto bicicleta. Ahora mismo no lo estoy haciendo por falta de tiempo, pero voy a arrancar. Y eso para mí, Dusan, es que no lo negocio. O sea, yo me siento bien cuando termino. Y aun cuando me duelen las piernas, por ejemplo, hoy en la mañana me duelen las piernas porque el coach me mató haciendo sentadillas y haciendo walking lunges y todo eso. Pero es un dolorcito rico, se siente rico porque tú sabes que es por tu bien y para tú sentirte bien. ¿Y los viajes? Bueno, a mí me encanta viajar, señores. Hay gente que gasta su dinero comprando como muchas cosas materiales. Carteras, zapatos. Sí, carros caros. Yo no compro carro caro porque eso no es una inversión, eso es un gasto, en mi opinión. Entonces, ¿cómo yo gasto mi dinero? Con experiencias. Para mí, si yo me muero mañana, ni quiera Dios, o cuando me muera, eso es lo que yo me voy a llevar. Yo no me voy a llevar el carro, yo no me voy a llevar la cartera. Entonces, yo conozco, son pocos los países que me faltan por conocer. Qué chulo. Y para mí eso es, o sea, yo este año estaba, en enero estuve en Davos, en la reunión del Foro Económico Mundial fui. En febrero me fui para Sudáfrica por 2 semanas, que quedé enamorada de ese país. Enamorada, y tengo que volver por más tiempo porque me encantó. ¿Pero fuiste a modo turista? Sí, o sea, fui a modo turista por un tiempo y fui a hacer un curso por un tiempo, porque mi mamá me dice que me voy a poner loca de tanto estudiar, pero a mí me encanta, siempre estoy tomando cursos. Entonces yo lo que hago es que todos los meses digo, ahora me voy para Guatemala, en junio me voy para Europa, o sea, ¿por qué no? Tengo la salud para hacerlo. Yo no voy a esperar a tener 80 y que luego tal vez no pueda caminar o quién sabe lo que me pase. Puedo hacerlo. Y entonces, ¿por qué no? Ahora es, como dicen los políticos. Ahora es. El tiempo es hoy, ahora. Hoy. Daris, agradecerte el tiempo que nos has dedicado aquí, pero vamos a dejar una invitación abierta porque yo creo que aquí tenemos que hablar de liderazgo contigo, sobre todo para liderazgo para esas mujeres que tú a través del coach y todo esto también impulsas, y yo creo que tenemos mucha tela por donde cortar. Y sin contar que Daris tiene todos los meses, todas las ediciones de Revista Contacto, su columna, ahí él la va a estar mostrando. Esta es la edición de abril, pero aquí en la edición de abril, el tema que comenzamos hablando, que fue el tema de las deudas, Dari tiene aquí
su artículo y yo creo que si a ti se te quedó algo en esta conversación, aquí está resumido, lo pueden buscar tanto en la edición de abril como en la página web de Revista Contacto. Y todas las ediciones siempre va a venir con temas diferentes y diversos y tan interesantes como todo lo que hemos hablado. Muchas gracias por tu tiempo, sabemos lo ocupada que eres, pero como siempre muy, muy agradecido y muy feliz de haberte tenido. Para mí un placer, de verdad lo disfruté muchísimo y con muchísimo gusto regreso para hablar de liderazgo o cualquier tema que ustedes crean relevante. Gracias, Daris. Gracias.